Muy buenas las tengan. Hoy vamos a ver la división de corriente. Acá tenemos una fuente DC de 100 amperios y dos resistencias en paradero en un circuito serie de una sola malla. Bueno, de dos mallas, pero en teoría de una sola malla grande. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a determinar cuánta corriente pasa por R1 y cuánta corriente pasa por R2. Como ya sabemos, la división de corriente se hace multiplicando la corriente por lo que vamos a llamar la resistencia ajena, la resistencia equivalente ajena, sobre la suma de las resistencias, la suma de la resistencia equivalente ajena, en este caso R2, más la resistencia que nos interesa. Entonces, para eso vamos a usar MATLAB, vamos a definir valores. R1 es igual a 100, R2 es igual a 200, ponemos punto y coma para dos datos que no vamos a que ya tenemos y no nos interesa descifrar, y vamos a poner IF, corriente de la fuente es 100 amperios, otro punto y coma. Entonces vamos a ver, IR1 es igual, entonces la resistencia equivalente ajena es R2 sobre la suma de R1 más R2. Y para IR2 es básicamente lo mismo, entonces R1 sobre la suma de R1 más R2. No olvidemos que todo esto va multiplicado por IF. Pequeño detalle que se me estaba saltando ahí, pero todo esto va multiplicado por IF. Entonces, la corriente que entra a la división por la resistencia equivalente ajena sobre la resistencia equivalente ajena más la resistencia que nos interesa. Entonces vamos allá. Aquí nos debe dar el resultado. Aquí abajo podemos verlo perfectamente. Por IR1 debe ir 66.66 periódico. Y por abajo debe ir... hay una falla. Ah, ya. Sí, no había lógica acá. Entonces sí, ya corregí. Mil disculpas con ustedes. Ahora volvemos. Por IR1 debe ir 66.6 periódico. Y por IR2 equivale a 33.3 periódico. Entonces, ¿cómo me di cuenta? Pues cuál había sido el error, que aquí había puesto un R1 en vez de R2. Lo importante es hacer esos ejercicios hasta que se puedan detectar los errores muy fácilmente. Entonces, ya teniendo esos dos datos, y por cierto estoy usando el programa que se puede usar en celular para que les quede más fácil replicarlo. Si necesitan el código me lo pueden decir por el grupo de WhatsApp. Pero bueno, ahora tenemos esto. Entonces, ahora, aquí, eso es Multisim, un simulador muy útil. Si llegan a necesitar información de cómo usarlo, también se os puedo hacer un video explicando cómo instalarlo y usarlo. Bueno, pero vamos a simularlo, le vamos a run. Aquí tenemos un voltímetro, un amperímetro y un potenciómetro. De momento, un wattímetro, algo para medir la potencia en watts. Pero entonces lo que necesitamos es un amperímetro. Esto lo podemos hacer de la siguiente manera. Bueno, aquí vemos que la corriente en R1 es 66.7, lo que equivale a 60.6 periódico, y 33.3, que pues también es cercano a, eh, a 33.3 periódico. Podemos ver acá que nos bota tres datos, ¿no? Una corriente bruta que es la de 33.3, una IPP que es una corriente pico a pico, por si se detecta alguna vibración, pero en este caso pues debería ser cero, lo cual es, pues picoamperios es 10 a la menos 2, entonces es muy bajo. Entonces frecuencia cero porque estamos trabajando con corriente DC.
Ahora, podemos medir la corriente de esa manera, aquí que es un simulador y es bastante práctico, pero si quisiéramos medir la corriente del laboratorio, lo que hacemos es venimos acá, abrimos el circuito, este es un multímetro, entonces por acá entra, por acá sale y hacemos lo mismo acá. Venimos con otro multímetro y se abre el circuito porque lo que vamos a medir es corriente. Y ponemos corriente, aquí nos dice AC o DC, pues DC de momento porque... Y aquí también, corriente. Y le damos correr a simulación. Acá nos dice, aquí el multímetro nos dice cuánta corriente es acá. Y acá también. Entonces, esto así se hacía en el laboratorio, ¿no? Entonces, abrir el circuito, poner el amperímetro y pues medir la corriente. Este simulador es muy útil, también lo vamos a usar para divisiones de voltaje y para reducción de circuitos. Entonces, les recomiendo que lo descarguen y lo apliquen. Pero bueno, vamos a suponer que agregamos otra resistencia, agregamos un R3. Entonces, ¿qué haríamos en este caso? Bueno, aquí una vez vamos a poner el multímetro con el modo ya está en perímetro porque lo copiamos y lo pegamos. Entonces aquí lo tenemos leyendo corriente DC. Esta es la última lectura que de yo anterior, por eso nos sale 66 ahora que el simulador no está corriendo. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto? Es simple en realidad. Bueno, primero que todo agregamos el valor de R3 igual 300, punto y coma porque es un dato que ya tengo. Y resulta que ahí vamos, les había comentado sobre la resistencia equivalente ajena. Entonces, vamos a explicarlo en ese circuito. Si quiero saber la resistencia en la corriente que corre por R1, tengo una resistencia equivalente ajena, que es el paradero que hay entre R1, R2 y R3. Lo mismo sucede para la corriente de R2. Tengo una resistencia equivalente ajena que es el paradero entre R1 y R3. Y para R3 la resistencia equivalente ajena es la R2, el paradero que tiene con R1. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a sacar esos paraderos. Entonces, paradero R1, R2. Eso es igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. Bien, punto y coma. Y con esto nos podemos basar para hacer los otros dos paraderos. Entonces, paradero entre R1 y R3. Entonces aquí ponemos el 3, cambiamos el 2 por el 3 y salió. Y ahora, paradero entre R2 y R3 y cambiamos el 1 por el R1 por el R3. Aquí. R1 lo cambiamos por R3 y R1 lo cambiamos por R3. Perfecto. Ahora, entonces dijimos que aquí era el paradero, entonces, la resistencia equivalente. Entonces para R1 sería el paradero que hay entre R2 y R3 más R1 más ese mismo resistencia equivalente. Entonces es lo mismo, paradero de R2, R3. Listo, perfecto. Ahora aquí vamos lo mismo. Para el caso de R2, la resistencia equivalente ajena es el paradero que hay entre R2 y R3 y sobre la suma de esa resistencia de esa resistencia paradera ajena más R2.
Y pues para el caso de R3, la corriente que va a pasar por ahí es igual a IF por el paradero entre R1, R2 sobre ese mismo paradero entre R1 y R2 más R3. Entonces creo que aquí me estaba faltando. Ah, no, bueno. En teoría están bien. Y aquí tenemos las corrientes. De momento tienen lógica en el... tenían lógica. Las corrientes no tienen lógica porque una nos da 54, otra nos da 43 y otra nos da 18. Entonces, así fácilmente podemos asumir que la suma de esas corrientes da más de 100. Y pues sabemos que nuestra fuente es 100. Entonces vamos a buscar el error rápidamente. Y aquí está el error. Este paradero es entre R1 y R3. Ya habiendo encontrado el error, ya nos debería dar bien. Volvemos a buscar y nos da que en IR1 es de 54.54, IR2 es de 27.27 y IR3 es de 18.18. Vamos a ir al simulador, corremos la simulación y bueno, R1 40, bueno, aquí hubo un error de parte mía, que es que no le cambié el valor a R3, R3 es 300. Ok, ahora sí vamos a hacerlo. Y R1 54.54, bien. R2 27.27 y R3 18.18. Muy bien, así se concluye el repaso inicial para ediciones de corriente. Recuerden, si necesitan ayuda con el simulador o con los códigos de maldad, escríbanme por el grupo de WhatsApp.